En este video vamos a ver el tema de la máxima excursión simétrica, o sea, cómo amplificar sin distorsión. Vamos a recorrer una serie de reglas que podemos llevar adelante para asegurarnos ingresar con una señal y no tener una distorsión a la salida. Bien, vamos a basarnos en un emisor común como tenemos acá en este circuito. ¿Sí? La configuración típica por divisor de tensión, R1, R2. Bueno, la definición entonces de máxima excursión simétrica es la condición en la cual vamos a obtener una máxima amplificación de una señal sin distorsión. O sea, no vamos si cumplimos con esta regla, no vamos a tener recortes por saturación, por corte o bien asimetrías entre los semiciclos positivos o negativos de una señal. ¿Sí? Bueno, acá tenemos abajo la recta de carga estática, recta de carga dinámica. Este tema ya lo habíamos visto cuando estudiamos el transistor bipolar, todas las configuraciones, las polarizaciones, la polarización fija, la autopolarización y divisor de tensión. Y bueno, cada una de ellas arrojaba cierta estabilidad. Habíamos quedado con este que era el divisor de tensión, que era el que me aseguraba el punto Q más estable ante variaciones de HFE o de ganancia, o beta también, ¿sí? Bueno, ¿cuál es esa condición que me ayuda, ¿sí?, a conseguir ese equilibrio en la amplificación? Bueno, esta condición de diseño, podemos decir que RB es igual al HFE mínimo, ¿sí?, recordemos, sobre 10 por R, resistencia de emisor. Recordemos que el HFE mínimo es uno de los parámetros que da el fabricante en los datasheets, en las hojas de datos, para, bueno, los cálculos de ganancia. Bueno, una vez que partimos de esta premisa, tenemos que comenzar a analizar el circuito de una forma que no lo hacíamos antes, ¿sí? Antes analizábamos primero una malla de entrada, la malla de salida. La malla de entrada nos daba la IC o la ICQ, la corriente de colector de trabajo, y después el análisis de la malla de salida podíamos extraer el BSEQ, que era la tensión colector emisor de trabajo del punto de operación. Bueno, ¿qué es lo que primero tenemos que saber? Que bueno, para lograr la máxima excursión simétrica, la BCE tiene que estar justo en el centro entre la tensión de saturación y el punto por donde pasa la recta de carga dinámica. Este es el punto Q, ¿sí? Entonces, entre la tensión de alimentación, que es esto, donde corta la recta de carga, ¿sí?, y la BCSAT, que también es un dato del fabricante, por lo general es de 0,3, 0,4, ¿sí?, como mínimo, es la tensión mínima que aparece cuando el transistor está saturado. Esa la vamos a descontar. Entonces lo que tenemos que hacer es fijar el punto Q dentro de esto. ¿Y cómo lo aseguro? Y bueno, tengo que ver cuánto vale este segmento que tenemos acá y dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces la BCQ, la nueva BCQ, que me permite aplicar esta norma, va a ser la BCSAT, que es este valor, ¿sí?, más la BCQ, que es este punto que está acá, más el delta B0, ¿sí?, que este IC por RD, menos ICQ por RD, era esto, ¿sí? Entonces, si empezamos a operar matemáticamente, este 2 lo paso para el otro lado, ¿sí? Esto me queda igual, ¿sí? La BCQ, como acá tengo dos BCQ y acá tengo un BCQ, ¿sí?, uno se va y me quedaría BCQ igual a BSAT más delta B0, ¿sí? Entonces, la BCQ, ¿sí?, la expresión de la máxima excursión simétrica a la que voy a tener que igualar las operaciones que vamos a ver ahora más adelante, va a ser esta. Tengo que decir que la BCQ va a ser igual a la BSAT, que este es de alrededor de 0,3, como les decía, por IC, no, más IC por RD, ¿sí? Entonces, resumiendo, tengo que buscar que este BCQ esté en el punto medio entre la BCC y la BSAT. Bueno, acá como siempre
primero que tengo que hacer es el equivalente de continua. Lo que tenemos que ver que, bueno, cuando tenemos un circuito, un ejercicio para resolver y calcular la máxima exclusión simétrica, no me van a dar el dato R1 y R2, porque es el dato que yo tengo justamente que averiguar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el dato que tengo que averiguar? Es R1 y R2, que me aseguran esa polarización para lograr la máxima exclusión simétrica. Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice calcular la R1 y la R2 para lograr máxima exclusión. Nos da RC, RL, RE, el HF de 200, una BCC de 12. Y bueno, fíjense que esto era una de las últimas cosas que calculábamos. Ahora lo calculamos primero, la RD. RD, si nosotros hacemos el equivalente de alterna, sabemos que RC y RL están en paralelo, ¿sí? Acá a la derecha del transistor. Esta es la resistencia dinámica, RC por RL. Entonces se resuelve en paralelo. Con los valores que me dio, tengo una RC de 3.3K y una RL de 10K. 2,48 me da la RD, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a recorrer esta malla, ¿sí? Esta malla donde tengo la BCC, que es la malla de salida. La malla de salida es IC, tengo la BCC, que es igual a la IC por RC, más la BCE, que es esto, más IB por RE, porque acá por el emisor tenemos una pequeña corriente de base que se va a sumar a la del colector, ¿sí? Más IC por RE. Entonces esta es la ecuación de la malla de salida, con la que la malla de salida es esta, ¿sí? La que ingresa por el colector en este caso. Bueno, y operando matemáticamente lo que voy a hacer es ir despejando de toda esta expresión la BCE. Acá tengo la expresión de IB, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es modificar todas las IB por IC sobre HF. Entonces después paso factor común. Ustedes pueden detener el video y resolver esto, verificarlo paso por paso. Está. Cuestiones que me permite calcular la BCE, ¿sí? Bueno, una vez que tengo la BCE, acá, tengo que igualar a la expresión de máxima exclusión simétrica que habíamos calculado en la diapositiva anterior. Esta es la expresión de máxima exclusión simétrica. Ahora la traemos acá y la igualamos con la expresión de la BCE. Esta es la BCE y esta es la expresión de la máxima exclusión simétrica. Tengo que igualar. Igualo, opero, despejo, ¿sí? Y de esta expresión voy a calcular y despejar la IC, ¿sí? La IC, bueno, es la operación de toda esta matemática que tenemos acá, 1.7 para este caso, ¿sí? Bueno, acá tengo la IC. Seguimos. Ahora vamos por la malla de entrada. La malla de entrada es esta de acá, es la que ingresa por la base. La corriente que ingresa por la base. Toda esta malla que tenemos de este lado, ¿sí? Bueno, tenemos la BBB, que es igual a BRB. La tensión en la resistencia de base. Más la BBE más la BRE. Entonces, BBB, que es esto, menos esta caída que es 0,7, menos esta caída, tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo acá, despejo BBB. Bueno, entonces, ¿qué es BRB? Es la caída en la tensión RB, como está conformada por la corriente de base IB por RB, más BB, repito, ¿cómo es la BRE? Y la BRE está compuesta por dos corrientes, tanto IB como IC, que multiplican a R. Bueno, paso a la BB del otro lado, me queda BB menos BB. Esto va igual. IB por R y se va, repito lo mismo. Ahora reemplazo IB, lo reemplazo por IC sobre HF. Bueno, y ahora es momento de aplicar la condición de diseño, teniendo en cuenta que por datasheet, ¿sí? El BC548B, este transistor NPN, tiene un HF mínimo de 200, ¿sí? Entonces, bueno, directamente aplicamos, bueno, vamos a despejar la RB, ¿sí? Entonces ponemos 200, reemplazamos acá los valores, RE lo tenemos como dato, RE era de 1K,
Entonces 200 dividido 20 por 1K, 20K. Sabemos que la RB es de 20K. Lo que no sabemos ahora es cuánto vale R1 y R2. Entonces, bueno, hacia eso vamos ahora. Entonces, teniendo la RB, vamos a ir a despejar la BBB, que es la tensión de base, esta que tenemos acá, ¿sí? Tensión de base. Bueno, la BB la tenemos. Esta presión de acá viene de acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? Despejamos. Entonces la habíamos quedado en este paso que está aquí. Y bueno, una vez que aplicamos condición de diseño para sacar la RB, bueno, ahora sí, teniendo la RB vamos a calcularla, la BBB. Entonces queda así BBB más IC por RB más R sobre HF más R. Para este caso me da 2,4. Bueno, tengo la tensión de base que es muy importante para calcular el valor de R1 y R2. Recuerden que si aplicamos divisor de tensión en BBB, ¿sí? Nosotros teníamos el divisor de tensión era la tensión de alimentación por R2 sobre R1 más R2. Esto que está acá es el divisor de tensión. Lo que no tenemos es cuánto vale R1 y R2. Entonces no puedo poner ningún valor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar en ambos lados por R1, ¿sí? Para tratar de resolver esa incógnita. Multiplicando de los dos lados por R1 no se altera la ecuación, pero me sirve para simplificar. Entonces, R1 por BBB queda de este lado de la izquierda, y del otro lado, fíjense que BCC por R2 por R1 sobre R1 más R2, todo esto que está acá es igual a RB, por lo cual me queda así la ecuación. Y yo de aquí puedo despejar en primera instancia la R1. ¿Cómo es la R1? Y bueno, de aquí, esta BBB la voy a pasar del otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces R1 va a ser igual a RB por BCC sobre BBB y me da 96K. Ese va a ser el valor que me asegura la R1 para máxima excursión simétrica. Bueno, me falta la R2. Recuerden que la RB me da 20K, la R1 la acabo de calcular, me da 96. Y lo que voy a hacer ahora es, sabiendo que RB es R1 por R2, sería el paralelo, ¿no? R1 y R2. Y bueno, si empiezo a desmenuzar un poquito esta ecuación, la RB la tengo, la R1 la acabo de calcular, me falta la R2. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a despejar la R2 de acá. Entonces, si voy operando matemáticamente, cada uno paso por paso, ¿sí? Llego a la conclusión que R2 va a ser igual a RB por R1. Después lo pueden detener y ver paso por paso, que es R2 va a ser igual a RB por R1 sobre R1 menos RB. Y bueno, me da 25. Tiene su lógica. Recuerden que R1 y R2, este paralelo me da RB, y RB era uno de los primeros datos que habíamos sacado acá, da 20K. Siempre el paralelo da menor que la menor, lo cual tiene su lógica. Bueno, entonces tenemos R1, tenemos R2. Entonces, bueno, lo próximo que sigue es realizar una simulación, que ya la tenemos lista. A ver, acá está, muy bien. Entonces, bueno, los 26K era la R1 que calculamos, R2 25K, esto después se reemplaza por valores comerciales, acá podemos llegar a 100, y acá la más cercana que tenemos de 27K, vamos a ver que no va a haber problema. Bueno, obtenemos acá, es esta señal que tenemos acá. Entonces podemos ver que la señal de entrada es de 1 milivolt en este momento. Esta es esta señal senoidal que está en color negro, ¿sí? Y aquí estamos obteniendo esta amplificación, ¿sí? La amplificación que tenemos acá. Vamos a agregarla. A ver. Esto que está acá. Y esta es la entrada. Vamos a poner de vuelta. En la salida tenemos 60 y pico. Vamos a ver. A ver, tenemos. A ver. ...64 milivolt. Estamos entrando con 1 milivolt y saliendo con 64. Por lo cual aquí vemos que efectivamente el amplificador, además de estar desfasando la señal por ser un emisor común, está ganando
64 veces. O sea, entra 1 milivolt, salen 64. Bueno, y acá donde vemos la simetría es en esto, ¿sí? Acá tenemos 62 milivolt y acá tenemos más o menos también 62. ¿Qué pasa si, bueno, forzamos la entrada a ingresar más señal? Vamos a ingresar 10 milivolt, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasé de 1 a 10 milivolt de entrada, la salida está en 620 más o menos, acá están 600, un poquito más, 640 parece. Acá ya empezamos a ver una pequeña asimetría o distorsión en el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, bueno, acá es como estamos casi en un límite. Fíjense, si nosotros ponemos más señal, vamos a poner 20 milivolt. Acá tenemos 1.2 volt y acá tenemos 1.3 más o menos. Ya se empieza a ver asimetría. ¿Qué pasa si, o distorsiones, ¿no? Si yo ingreso 50 milivolt. Bueno, claramente esta onda que está acá abajo es mucho más estirada, alargada, ¿sí? Y totalmente asimétrica respecto de la señal del semiciclo superior, que tenemos 2.5 volt y acá llega casi hasta 3.5, ¿sí? Entonces esta señal de abajo es mucho más grande, ¿sí? Ahí como no está amplificando de manera pareja ambos semiciclos, significa que 50 milivolts ya es demasiado. Entonces, bueno, acá tener el simulador vamos a buscar un punto medio, habíamos dicho que más o menos 20 era algo razonable. Después tenemos 1.2, 1.3, un poquito menos también, vamos a ir a 15 milivolts, a ver si logramos que esa sea la máxima señal de entrada. Bueno, lo que hicimos fue poner el punto Q de trabajo en el medio, ¿sí? En el medio de la recta de carga estática. Entonces nos permite ingresar hasta, ya tenemos casi 1 volt de entrada, de salida, 1 volt de salida con 15 milivolts de entrada. Bueno, esta es una práctica de máxima exclusión simétrica. Otros de los puntos son para hacer, para comparar. Entonces era, bueno, calcular la ganancia B0 sobre BS, que era, bueno, B0 es la salida, habíamos dicho primero con 1 milivolt de entrada salían 64, por lo cual ganaba 64, ¿sí? Verificar la diferencia entre los valores de R1 y R2, normalizados y calculados. Normalizados son los valores comerciales. Bueno, y aumentar la señal de entrada partiendo de 2 milivolt, que fue lo que hicimos. Y ahí observamos el máximo valor que logramos sin distorsión, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otro video.